Buenas tardes a todos. Primer capítulo de la segunda temporada de Cartoliacios. Casi digo Viescoliacios, pero no. Esta vez va de cartes, de juegos de cartes. Lamentablemente tengo un compromiso ineludible esta fin de semana. Así que voy a mandar a la mi corresponsal, la querida Shiro Ichigo, también más conocida como Blanca Inés Quintana Fernández. Siento mucho no estar con vosotros en Ravnica Games, en Avenida Portugal, número 21. La mejor tienda de cosas de cartes, juegos de cartes y miscelánea, cosas de Warhammer, de Magic, de Yu-Gi-Oh! Y hasta, bueno, vamos a decir, habituallamiento que vais a topar en Xixón. Siempre van a atenderos perfectamente y si hay alguna cosa que no tienen, pues probablemente puedan tenerlo, ¿no? Como hacía antiguamente Toys R Us. Bueno, güey, Aitor abandonónos y estoy yo aquí, que soy Shiro Ichigo, y estamos en Inicios de Cartón. Hoy vamos a enseñaros la tienda Ravnica Games, una tienda especializada en juegos de mesa y miniaturas. A ver qué vos parece. Hola. Hola, hombre, Blanca, ¿qué tal? Bien, bien, ¿tú qué tal por aquí? Bueno, muy bien, aquí andamos. Ya ves, con la tienda a tope, con un campeonatillo de Magic y otro de Yu-Gi-Oh! Sí, ya veo que tiene gente, vamos a ver qué están haciendo un poco. Bueno, están por aquí preparándoles cosas para el torneo y vamos a enganchar a una persona inocente, en este caso a Cristina, que ya la conozco, pero bueno. Bueno, Cristina, ¿qué tal? ¿Vosotros qué tal? Bien, bien. Aquí grabando, no sé. Sí, sí, ¿nos puedes explicar un poco cómo funciona el torneo? Que somos un poco noobs, entonces necesitamos explicación. El juego es Magic de Gathering y nada, nos jugamos en parejas, uno contra otro. Empezamos con 20 vidas cada uno y el que gana es el primero que pierde las 20 vidas. ¿Tú cuántos años lleves jugando más o menos a Magic? Unos 11 años. Unos 11 años ya y bueno, al final casi todos somos conocidos. Vamos a torneos fuera de Asturias, a Cantabria, Galicia, Madrid. Nos movemos un poco todos los que somos amigos. Vale, muchas gracias. En Ravnica Games también tienen muchísimas pinturas de miniaturas, aparte de miniaturas, que esto también lo podéis usar para cosplay. Tenéis unas cuantas marcas, tenéis la de Citadel, tenéis Vallejo, que es como la más típica para manualidades y bueno, tienen un montón de variedades, tanto para usar a mano como con aerógrafo, como pintura en spray directamente. Bueno, estoy en la parte de Yu-Gi-Oh! Y ahora vamos también a atacar a uno de los que está jugando, a Dani. Bueno, es Dani, pues Hola, buenas, ¿qué tal? ¿puedes explicarnos un poco en qué consiste el juego? Vale, el juego consiste en que cada uno tiene un mazo de 40 cartas mínimo, máximo 60, con otras 15 cartas fuera de la partida para cambiarlas, dependiendo contra qué te enfrentes, y otras 15 donde utilizarás monstruos para ganar la partida normalmente. Y se basa en que cada uno tiene 8000 de vida, y puedes ganar quitándole la vida al oponente los 8000 o quedándote sin mazo. Vale, Dani, ¿tú cuántos años lleves más o menos jugando? Voy a hacer un año ahora, hace poco empecé. Empecé después del COVID porque un amigo jugaba y nos dio por jugar en internet para ir retomándolo y nos hizo gracia y volvimos a jugar. Vale, ¿y tú crees que podrías enseñarme a mí las reglas así un poco sobre la marcha? Soy muy mala, aviso. Puedo intentarlo, lo prometo. Vale.
Bueno, veo que vos decís bones manes, A ver, Blanca, a ver si deprendiste de algo, porque estos probes chavales querrán algún día echarte un duelo. A ver si os pegas ahí un palizón. Yo voy a ver si me animo un poco con Yugi o bueno, con Pokémon, que es lo que siempre jugué y ahí ya controlo algo más. Vémonos. Uy, hay uno de Digimon. Mira, este no lo conocía yo.